Una primera que muy general, ¿no es cierto? Para que entendamos cuando hablamos de lípidos, ¿qué es? ¿Sí? Nosotros siempre sabemos que el lípido es energía y que, bueno, la grasa y que sabemos que se acumula y, y eso lo vamos viendo con Juan año a año. Em, y, pero tiene mucho más que eso, ¿no es cierto? Los lípidos son nutrientes esenciales, no todos, pero muchos. Entonces, si es esencial, tiene una función distinta que simplemente esta energía y espero que después de las 3, 4, 5 charlas que vayamos dando de esto, em, podamos ir discutiendo un poco de eso. Entonces, para poder entender el cómo funciona el lípido, voy a ir a bioquímica, a fisiología, a nutrición básica de rumiantes y posiblemente eso cubramos hoy, a lo mejor un poquito más, en esta parte de, y déjenme poner el puntero, en esta parte de generalidades de lípidos y los lípidos en la dieta, y después empezar a decir, bueno, ¿qué más? ¿Qué más hacen esos lípidos? ¿Sí? Entonces, para empezar, vamos a empezar con esto, generalidad de los lípidos. No sé, yo soy profesor, antes que nada no soy orador, y, y siempre lo que trato es de enseñar. Si alguien tiene alguna pregunta, ¿sí? Y por más que suene un poco más caótico y no ordenado, me para y la contamos ahí, ¿no es cierto? La charlamos. Yo a veces voy a hacer preguntas a ustedes y espero que de pronto para agilizar la charla también, que ustedes contesten. Más que nada para saber si lo que yo estoy diciendo les está llegando o no. Sí, bueno. Entonces los lípidos, si nosotros empezamos a buscar en un diccionario, son compuestos orgánicos. Todo compuesto orgánico tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, y puede tener algunas otras moléculas como fósforo, azufre, nitrógeno adherido en caso de lípidos compuestos. Principal es que son insolubles en agua, hidrofóbicos, ¿sí? Pero solubles en solventes orgánicos. Y fíjense esto que vamos acá, insolubles en agua. Nosotros cuando vamos a estar hablando del rumen vamos a decir que los ácidos grasos libres, ¿sí? Son solubles. En realidad no es que la molécula se desarma, pero decimos que es soluble porque tiene una parte polar y esa parte polar tiene capacidad de unirse a otras moléculas. Y eso lo vamos a usar mucho, se usa mucho en el desarrollo de productos en base a lípidos, ¿sí? Entonces, la primera definición sí es si tiene o no tiene glicerol, y estas definiciones son, de nuevo, tantas definiciones como gente que estudia en lípidos, calculo, pero más o menos para tener una idea de lo que estamos hablando, ¿sí? Simples, que son las grasas, aceites y las ceras, que es lo que nosotros vamos a estar trabajando más, ¿sí? Compuestos, como los glicolípidos y los fosfolípidos, triglicéridos también, en estos casos, perdón, los glicolípidos y fosfolípidos son parte de estructurales en células, y sin glicerol tenemos el tripteno, los esteroides, las prolandinas, y vamos a ver que parte de estos pueden ser metabolismos de los ácidos grasos. Otra clasificación que es muy importante para nosotras, y de nuevo, esto varía según el librito que lean, es el largo de cadena, o sea, cuántos carbonos tiene esa molécula, ¿sí? Cadena corta normalmente se abre entre 4 y 12, media entre 12 y 16 y larga más de 16. Hay algunos que llaman al de 16 como un ácido graso de cadena larga. Eh, en parte, algo que tiene que quedar claro es que el rumiante normalmente va a sintetizar ácidos grasos de cadena corta o de cadena media, ¿sí? O sea que es posible, muchos llega hasta 16 carbonos. Es muy difícil que vaya de más de 16 carbonos, ¿sí? Entre 8, a lo mejor hay menos, hasta 16 sintetiza el rumiante en sus propios tejidos. Cuando son más de 16 ya normalmente viene por la dieta. Entonces acá tenemos que algunos de los 16 pueden venir de la dieta, moléculas de 16 carbonos de la dieta, y otros pueden ser formadas en el organismo. A su vez pueden ser saturados o insaturados. Y depende del número de doble enlaces, nosotros vamos a llamar monoinsaturado cuando tiene uno solo o poliinsaturados. A su vez, según la fluidez, nosotros lo podemos separar en grasas y aceites. Y esto, en definitiva, es muy difícil que nosotros tengamos un producto que tiene solo un tipo de ácido graso. Entonces, normalmente la fluidez o el punto de fusión de esa molécula va a depender, o de ese producto va a depender de la cantidad y los tipos de moléculas.
¿sí? Fíjense, ¿no es cierto?, en ese gráfico, en este cuadrito que está acá abajo a la derecha, cómo los ácidos grasos saturados, ¿sí? El punto de fusión, y a medida que más largo es el ácido graso, más alto el punto de fusión, nosotros necesitamos estar a casi 70 grados centígrados para que un producto que sea solo esteárico o 18,0 sea líquido. Antes es sólido, ¿no? Ahora, fíjense si a nosotros, y comparemos estas dos moléculas, le ponemos un doble enlace, ¿cómo baja ya el punto de fusión? A 11,4. Entonces, esto es importantísimo cuando nosotros empecemos a pensar en la fluidez, ¿sí? Entonces, nosotros cuando pensamos en membranas celulares, si nosotros tuviésemos solo esteárico en la membrana, tendríamos una pared, algo que sería sólido a 70 grados centígrados, en temperatura corporal de los 37, eso no se puede mover. Entonces, estos movimientos de la mano, de hablar, serían imposibles, sería rotura de tejido continuamente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, ya tenemos que cambiar el pensar que son carbonos que se rompen y dan energía y empezar a decir, bueno, ¿cómo pone el organismo estos ácidos grasos para dar fluidez a la membrana? Nosotros desde el punto de vista de nutrición, ¿pensamos en algún momento que tenemos que cubrir algunos de estos requerimientos? Como verán, estos se pueden sintetizar, los que están en el cuadrito azul, se pueden sintetizar en el tejido. Los rojos, una vez que se sintetizan, se pueden hidrogenar. Ahora, tenemos algunos que no se pueden hidrogenar. Entonces, estos sí o sí hay que incorporarlos en la dieta. Cuando seguimos hablando de la clasificación, y esto cada vez lo escuchamos más, ¿no es cierto? Son muchísimas formas de nombrar los ácidos grasos. Entonces nosotros podemos llamar el ácido graso por el nombre, como ser palmítico, estiárico, leico, linoleico, linolénico, araquidónico. Pero también podemos pensar en el número de carbonos, ¿sí? 16,0, 18,0, 18,1, 18,2, 18,3, 24. Entonces, nosotros tenemos el número de carbonos primero y el doble enlace segundos. Entonces, fíjense, estas dos moléculas tienen la misma cantidad de carbonos, pero tienen un doble enlace 2 o 3. Después hay dos formas de nombrar este doble enlace donde está, que puede ser un 18,1 cis 9, 18,1 cis 9 cis 12, 18,3 cis 9 cis 12 cis 15, o podemos agruparlos en familias, como ser, bueno, los saturados o los insaturados, y los insaturados pueden ser un omega 9, omega 6 u omega 3. Y todos tienen distintas funciones biológicas, y vamos a ver. Ahora, ¿qué diferencia o cómo, de dónde vienen estos nombres? De nuevo, esto es muy básico de bioquímica, estamos hablando de primer año en veterinaria, pero para recordar, porque todos los días vamos a escuchar, no, es una dieta que tiene rica en omegas. Sí, pero si no me decís qué tipo de omega, yo no sé qué función tiene ácido graso. O un balance omega 3, omega 6 de 0,28. ¿Y qué significa todo eso? ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos una molécula de carbón, una molécula de un ácido graso, ¿sí? Contemos los carbonos. 1, 2, en este paréntesis hay 6, o sea que van 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 el de la punta y 4, 18. Esta es una molécula de 18 carbonos, ¿sí? El carbono del grupo carboxilo se llama carbono 1. Carbono 2. Si nosotros empezamos a contar desde el carbono 1, el carboxilo, hacia adentro de la molécula, el primer doble enlace en este caso se encuentra en el carbono 9. ¿Sí? En este caso, y no es por cómo lo dibujé, pero es porque normalmente es vegetal, se encuentra la estructura, o sea, dónde está el doble enlace, es un isómero cis. Si está del otro lado, es un isómero trans. ¿Sí? En el carbono 2 está el segundo enlace, entonces esto sería 18 carbonos, 2, cis 9, cis 12. ¿Sí? Fíjense que entre medio de el doble enlace y déjenme buscar un lápiz. Entonces, entre medio de este doble enlace y el segundo doble enlace, hay un carbono con dos hidrógenos. Esto es un puente de metilo. Y siempre en las cuestiones vegetales, en los aceites vegetales, siempre hay un puente de metilo entre carbonos con doble enlace.
Eso se da siempre en aceites vegetales. Y ya vamos a explicar por qué. O a qué me refiero con eso. Déjenme borrar estas liñitas. Por otro lado, ¿sí? Que era el carbono 2, también se llama carbono alfa. Entonces, alfa es el primer carbono de la molécula, y después tenemos en el otro extremo el omega, el final de la molécula. Entonces, si nosotros empezamos a contar desde el carbono omega, donde encuentran los enlaces, el primer doble enlace se encuentra en el carbono 6. Entonces, este es un omega 6. Cuando nosotros hablamos del grupo omega, no contamos los dos, sino simplemente donde está el primer carbono. Entonces, esta molécula es un 18,2,9,12, que es el ácido linoleico, y de la familia omega 9. ¿Se entiende? En este caso, fíjense, tenemos de nuevo los 18 carbonos, carbono 1, carbono 2, un doble enlace. Si empezamos de la molécula omega, son 1 más 7, 8 y 1, 9, es de la familia omega 9. Entonces el 18, 1, 9 contando desde el carboxilo, ¿sí? O 9 contando, como son 18, en este caso contemos de una punta o contemos de la otra, siempre el doble enlace termina en el mismo lugar. Entonces, y esto lo vamos a escuchar muchísimo, carbono 6, omega 3, omega 6, omega 9. Ahora, cuando nosotros pensamos en una molécula, la estructura, sí, ¿no es cierto? Y esto es de 2 dimensiones, pero piensen en 3 dimensiones el ácido graso. El saturado, ¿sí? Forma una estructura lineal, continua, ¿no es cierto? Y esto se debe por cómo se acomodan las cargas de los hidrógenos y los carbonos entre sí y el espacio que dejan entre uno y otro. Si nosotros tenemos algún doble enlace, en este caso es un ácido graso cis y en este es un caso trans, fíjense el hidrógeno, cómo se pone en un lado de la molécula, ¿sí? Están de un mismo lado o de un lado y del otro, y eso es lo que separa ser cis o trans. Pero ¿qué hace? Al poner los dos hidrógenos del mismo lado, o uno de un lado y otro de otro, hace que la molécula tenga una dobladez, un bend, ¿sí? Y esto le da características ya distintas tridimensionales a la molécula. Entonces, por más que tengamos la misma cantidad de carbonos, ¿sí? Al componerse o al formarse espacialmente en forma distinta, tienen propiedades distintas. Y lo vamos a ver más adelante, pero ustedes se habrán acordado cuando se hablaba de inmunología, los que toman inmunología, o que se habló en bioquímica, la reacción de una llave dentro de una cerradura, pasa muchísimo con la función de los ácidos grasos. Entonces, por más que la llave sea igual, si nosotros a veces doblamos la llave, no va a entrar en ese auto. O si la llave tiene una muesquita más, va a entrar en ese auto y no en otro. Y eso pasa con los ácidos grasos. Ahora, fíjense si nosotros ponemos esos ácidos grasos en un triglicérido, ¿sí? Fíjense que tenemos el primero saturado, saturado y un insaturado cis. Si nosotros tuviésemos todos los ácidos grasos saturados, sería muy fácil acumular una molécula dentro de la otra y quedaría muy compacto. Y eso es lo que hablábamos cuando hablábamos de ese punto de fusión tan sólido, está muy, muy compacto. Cuando nosotros ya ponemos algún doble enlace, si nosotros queremos unir otro triglicérido al lado, tenemos que dejar este espacio, ¿sí? Que si fuesen todos saturados no lo tendríamos que tener. Entonces, esto permite dar fluidez a la membrana, que se puedan mover, porque por más que sea recto, esta molécula puede moverse un poquito hacia abajo. Una de las cosas interesantísimas que tiene, y se ve mucho en la grasa butirosa, en la grasa de la leche, es que cuando la vaca sintetiza un triglicérido para la glándula mamaria, en este carbono de acá, los ácidos grasos que ponen son ácidos grasos sobre todo aproximadamente de 12 carbonos, no el de 18. No use el de la dieta, no use el de 16, use el de 18. Perdón, el de 8 a 12. Entonces, al ser este ácido graso más corto, o sea, terminar acá y no tener esta parte, los dos extremos del resto pueden moverse hacia adentro un poco. Entonces termina dándole fluidez, algo que normalmente es muy saturado por lo que es el metabolismo común de la
del rumen y lo que pasa en los lípidos, como vamos a ver más adelante. ¿Sí? Ahora, eso era con un enlace simple. Fíjense en lo que pasa con enlaces dobles y los isómeros. Nosotros vamos a hablar del ácido linoleico y los LA, los ácidos conjugados del linoleico. Entonces, fíjense que el linoleico tiene dos doble enlaces, ¿sí? Los dos son cis, entonces lo que permite es que doble para el mismo lado. Ahora, si nosotros tenemos los ácidos grasos conjugados del linoleico, fíjense que perdón, en mi español cada vez pierdo más, pero la dobladura, el doblez del ácido graso puede ser, y fíjense dónde está el, el- la molécula, el metilo y el carboxilo, ¿sí? Pero fíjense cómo o se dobla para arriba o se dobla para abajo el ácido graso. Nosotros piensen que acá, en este extremo, es donde se unir al glicerol. Entonces, si nosotros tenemos una molécula o la otra unida al glicerol, le da unas propiedades tan distintas a ese lípido, ¿sí? que tienen funciones distintas. Tienen sabores distintos, tienen, bueno, ya lo vamos a ver a medida que vayamos con la charla. Ahora, cuando nosotros empezamos a pensar en tipos de lípidos, nosotros vemos, y por ejemplo acá tenemos para rumiantes, ¿no es cierto? Distintos productos, desde maíz, algodón, lino, o aceite de oliva, palma, soja, girasol, o lo que encontramos en una pastura. La mayor porcentaje en el maíz van a ser el ácido oleico, 18,1, o linoleico. Entonces, entre los dos contamos normalmente un 90% de los ácidos grasos. El perfil, por más que cambia un poco, tiene un poco más de oleico, es muy parecido al del aceite de soja. O sea que en definitiva para el rumen o para cuando damos de comer lípidos, estamos dando un perfil similar de ácidos grasos. Fíjense, el aceite de olino puede llegar hasta tener un 60% de linolénico, ¿sí? De 18,3. Este es un omega 3. Omega 9, omega 6 y omega 3. Déjenme buscar el láser, perdón. ¿Sí? Fíjense en el aceite de girasol. Tiene muchísimo linolénico, linoleico. Y yo rebalco esto porque cuando vamos a ver qué pasa en el rumen, cada uno de estos va a tener una vía metabólica distinta y los productos que salgan de cada una de estas vías va a ser distinto con fusiones distintas. Entonces, en parte tenemos que saber qué es lo que le estamos dando de comer para saber qué esperar en el rumen y qué esperar en el animal. Fíjense, por otro lado, las pasturas tienen bastante contenido de palmítico, ¿sí? 16,0, y el 50% es linolénico, ¿sí? Y, y esto se va a ver mucho en vacas lecheras, cuando empecemos a pensar en por qué se produce la depresión de la grasa, ¿sí? El síndrome de caída de la grasa de la leche. eh, Tenemos que estar pensando en estas moléculas, a ver qué molécula está estando el rumen, porque algunas, ¿sí? pueden ser inhibidoras y otras, los productos que salen de ahí no van a ser inhibidores, ¿sí? Bien, entonces volvemos a la clase del esquema. ¿Alguna pregunta que haya quedado acá, algún comentario? Esto es una buena pausa para la parte básica. Si no, seguimos con lo que pasa con los lípidos en rumiantes. Bueno, Juan, modula un poco vos también. Vos decime si espero, si sigo. No, Ale, avancemos. Perfecto. Bien, entonces, cuando nosotros pensamos evolutivamente, tenemos que estar pensando en este animal, ¿no es cierto? Que está en el fondo de pantalla mío. Mm, El rumiante se adaptó evolutivamente para conseguir energía a partir del pasto. Si nosotros pensamos en las diferencias de los tractos gastrointestinales de los humanos y animales domésticos, podemos pensar que el tener esa cuba fermentadora adelante del estómago, que tiene una capacidad impresionante, hace que sea, desde el punto de vista
eficiencia de obtención de energía del forraje, el mejor de todos. Mucho mejor que el caballo, que lo tiene después del estómago, mucho mejor del conejo, que tiene que comer lo que defeca para poder tener proteínas. Em, ¿Sí? Ahora, en esa adaptación del rumiante de obtener energía del forraje rico en celulosa y hemicelulosa, se adaptó a una dieta que muy difícil supere el 3% de lípidos, ¿sí? Y acá pongo un paréntesis, hay que separar lípidos de lo que normalmente la técnica que nosotros conocemos como extracto etéreo. El extracto etéreo también, cuando se hace esa técnica, remueve partes de la pared celular, células y cutículas, ¿sí? Que son solventes, se disuelven en éter, pero que no son nutricionales, son inertes, pasan, no tienen digestibilidad. Entonces tenemos que tener cuidado cuando nosotros hablamos de lípidos, si utilizamos extracto etéreo, tenemos que saber de dónde viene ese lípido, porque sabemos que si es el extracto etéreo de un silo de maíz, vamos a tener un 1,5% más de moléculas que son no lípidos. Si nosotros estamos hablando que eso viene directamente de un aceite, viene de una semilla oleaginosa, el porcentaje es mucho menor, ¿sí? Ahora, esas dietas difícilmente superaban el 3% de lípido. Nosotros sabemos, ¿sí? Y la intensificación de los sistemas, que el lípido da energía, y es una energía la que llamamos fría desde el punto de vista ruminal. O sea, nos va a dar 2 veces más de energía que cualquier carbohidrato, pero no va a generar, ¿sí? Formación de ácidos grasos volátiles. En general, hay uno solo que se forma por molécula, por triglicérido, pero no va a formar ácidos grasos volátiles, no va a estar asociado con el desarrollo o la caída del pH ruminal. Entonces, con la intensificación de los sistemas, lo que se trató de hacer es dar de comer más lípidos a los rumiantes para aumentar la cantidad de energía, ¿sí? Ahora, nosotros sabemos que si aumentamos la cantidad de lípidos, llegamos hasta un punto donde empezamos a tener problemas en la digestión de esos lípidos. Ese porcentaje es aproximadamente un 7% y vamos a ver que hoy con nuevas tecnologías a lo mejor se puede llegar hasta un 10%. Pero a partir de un 7% de lípidos en la dieta, empezamos a tener disminución de la digestibilidad del forraje, ¿sí? Y eso se da principalmente por dos causas. Uno, porque decimos que es tóxico, ¿sí? Y esto ya lo vamos a definir un poco para las bacterias celulolíticas. Y por otro lado, los lípidos empiezan a formar una pátina sobre el alimento, y al tener esa pátina, las bacterias no pueden, piensen que esto es, de nuevo, el ácido graso va a tener una carga, esa carga se une al forraje o al contenido ruminal, forma toda una pátina donde la parte no polar, o sea, hidrofóbica, queda hacia afuera porque la hidrofílica está unida a a las cargas del forraje y no permite que la bacteria tenga acceso al alimento. Entonces, si la bacteria no tiene acceso a la celulosa, micelulosa, al contenido ruminal, no lo puede digerir, por supuesto se queda sin energía y muere. Entonces, las dos causas son por las cuales más de un 7% ya no es perjudicial. Ahora, normalmente, y esto es una de las preguntas que yo hago en exámenes a los alumnos míos, si yo estoy suplementando 7% de aceite o de lípidos, ¿qué creen que saco de la dieta? Primero, ¿y cuánto creen que aumenta la energía? Piensen los 3 o 4 segundos, a ver qué pasa. Entonces, yo pongo un 7% de lípidos. ¿Cuánto me está subiendo la energía de la dieta? Como mucho. Ustedes son más callados que mis alumnos de acá, pero bueno. No, con ese 7% de lípidos extra que ya empezamos a tener problemas de la digestibilidad, con mucho sumamos un 3,5% de energía. ¿Por qué? Porque lo más energético que podríamos haber sacado es maíz. Sacamos maíz comparado con algún lípido, maíz aporta también energía. Entonces, por más que pongamos 7% de lípidos, la cantidad total de energía que estamos agregando no es tanto y estamos empezando a tener posibilidades de comprarnos un problema.
Entonces, no. Entonces la gente dice, bueno, vamos a dar 5% de lípidos, donde seguro no tengo problema de digestibilidad. Bueno, pero con 5% de lípidos, si piensen que nosotros la dieta ya tenía 3, o sea que estamos poniendo un 2% más de lípidos. Desde el punto de vista energético estamos teniendo una dieta que es un 1% más energética. ¿Sí? Las chances de que yo haga algo mal alimentando normalmente son 10, 15, 20%. Entonces tenemos que pensar en cuando hablamos de nutrición y lípidos, es, bueno, ¿vale la pena? ¿Cuánto es el riesgo? ¿Estoy ganando tanta energía extra que me conviene ponerlo? Y esto lo vamos a, espero, a discutir, no solo charlar, un poco más adelante en una pequeña pausa que tengo pensada para esto. ¿Sí? Ahora, cuando los lúpidos, sobre todo los triglicéridos de la dieta, entran al rumen, como tal, ¿sí? Sufren 3 procesos, y no es 1, 2 y 3 en ese orden, sino que son intercambiables y lo vamos a ver. Es una hidrólisis, que este sí o sí siempre es el primero, y después biohidrogenación, o hidrogenación, pero es biológica a nivel ruminal, y saponificación. Entonces, nosotros, y déjenme poner mi lapicito, ¿sí? Nosotros tenemos un triglicérido, que acá me faltaron las uniones, ¿sí? Donde tenemos un glicerol, que es la molécula vertical que encontramos acá, un glicerol y 3 ácidos grasos. Esto se llama un triglicérido. Esta forma es inerte, no pasa nada. Si la bacteria dejara eso así, eso quedaría así, no hay problema. Pero nosotros dijimos que el rumen se había evolucionado o había desarrollado para poder obtener energía de las cadenas carbonadas que tenían. Entonces, ¿qué va a hacer la bacteria? Al ver una molécula, lo primero que lo va a hacer es lo hidroliza, ¿sí? Lo separa. Esa hidrólisis, ¿qué hace? Que quede un triglicérido por un lado, ¿sí? Perdón, un glicerol por un lado y 3 ácidos grasos. Si fue un glicolípido o un fosfolípido, va a quedar el fósforo o el azúcar disponible y 2 ácidos grasos. Estos, em, la bacteria en esto lo primero que va a hacer es va a buscar estas cadenas carbonadas y con estas cadenas carbonadas va a obtener energía. O sea que rompió una molécula con 3 más 18 por 3 carbonos para producir un ácido propiónico. ¿Sí? De un lípido, de toda la energía que puede dar un lípido, la bacteria solo puede generar un propiónico de este glicerol. ¿Sí? El resto de los ácidos grasos a la bacteria no le sirven, entonces quedan flotando en el rumen, pasan a ser un producto de desecho. Ahora, nosotros en este extremo, ¿sí? En el extremo carboxilo que teníamos de esta molécula, ya al hidrolizarle, estos extremos quedan con carga polar. Si quedan con carga polar, van a buscar algo a que unirse. Entonces, se pueden unir, por un lado, a calcio o magnesio, ¿sí? Y en esos casos forman jabones, y esto se llama saponificación, y es un proceso instantáneo que pasa en el rumen. Y lo que tiene es que cuando ya están unidos al calcio, a los cationes, lo que los llamamos inertes, o normalmente decimos que acá son insolubles, como si antes no lo hubiesen sido, ¿no? Pero en estos casos no molestan, porque no se van a unir al forraje, no se unen a la bacteria, están unidos. ¿Sí? Ahora, esta unión es una unión no covalente, o sea que ese calcio o ese magnesio se va a unir y se va a desunir, se va a unir y se va a desunir continuamente, dependiendo de la cantidad de ácidos grasos, del pH y la cantidad de cationes como calcio o magnesio. ¿Sí? Los que no se saponifican, los que quedan libres, los que podríamos decir son solubles, son los que empiezan a afectar a la digestión, ¿sí? Son los tóxicos. Por un lado, porque partes de estos ácidos grasos no son saturados, tienen esa insaturación 1,2, que al ponerse en un fosfolípido de la bacteria, lo que hace es le cambia la fluidez de la bacteria a la membrana. Entonces, una bacteria que está acostumbrado con su fluidez de membrana, con su tensión superficial a mantener su homeostasis continua, empieza a tener estos ácidos grasos que le cambian la fluidez, la hacen más fluida. La bacteria tiene que empezar a gastar energía en
mantener su tensión superficial. Ese costo de energía, la bacteria no lo quiere hacer. Entonces, digamos, si la bacteria gasta energía en mantener su fluidez de membrana, deja de tener energía para crecer, para producir enzimas, para reproducirse. Entonces, empieza a ser tóxico, ¿por qué? Porque gasta energía en algo que no es fructífero desde el punto de vista de la bacteria. Entonces, eso se llama que es tóxico. Entonces, ¿qué hace esa bacteria? Dice, no, yo esto lo voy a saturar porque es el tipo de ácido graso que yo necesito en mi membrana. Entonces, esa hidrogenación, dependiendo del número de carbonos, pasa por un proceso de dos pasos, una isomerización o una bihidrogenación. Y ahora voy a explicar un poco cómo es esto. ¿Sí? Acá pongo los 3 ácidos grasos más comunes que nosotros vamos a encontrar en una dieta de rumiantes. El linolénico, que era el 18,3, el oleico, el 18,1 y el linoleico, el 18,2. ¿Sí? Acuérdense que el linoleico y linolénico estaban en aceite de, perdón, sí, el linoleico, muy rico en aceite de girasol, oleico y linoleico en soja y maíz, ¿sí? Siempre hay un poco también de linoleico. Entonces, en la bihidrogenación, cuando la bacteria toma el 18,1, directamente lo que hace es pone un hidrógeno extra, hidrogena, ¿sí? Y genera un 18,0, o sea, un oleico genera un estiárico. Cuando la bacteria quiere biohidrogenar el linoleico, el cis-9, estas uniones, si acuerdan ese puente de metilo que dije estaban entre dos carbonos, hacen que la molécula sea muy estable, ¿sí? Entonces es muy difícil a la bacteria llegar a poner hidrógenos extra, entonces lo primero que hace es una isomerización. Entonces lo que hace es, ya sea el, el hidrógeno de la molécula cis-12, fíjense que lo cambia de posición y entonces puede formar un cis-9 trans-11, ahí ya le cambió la posición, de nuevo 18,2, o el 9 lo cambia de posición, entonces forma un trans-10 cis-12. ¿Sí? Estos dos ácidos grasos se llaman CLAs, son ácidos conjugados del linoleico, o sea que son isómeros del linoleico, tienen la misma cantidad de carbonos, tienen una estructura muy similar, lo que cambia se llama conjugados porque no tienen el puente dimetilo. Eso es algo que hacen las bacterias, ¿sí? Y esto se genera en el rumen, esta bihidrogenación. Una vez que tenemos estos 18,2, es muy fácil para la molécula hacer una hidrogenación primaria. Tenemos el trans 11 18,1 o el cis 12 18,1, y de nuevo, al ser un solo carbono, de nuevo, un solo hidrógeno, un solo doble enlace, es muy fácil convertirlo en 18,2. El por qué explico tanto estas vías, porque vamos a ver que distintas moléculas acá, ¿sí? Separamos estas dos contra esta, tienen distintas funciones fisiológicas, tanto en humanos como en animales. Y vamos a ver que las vías de síntesis en parte son parecidas, en parte. Pero también tenemos otras fuentes u otras vías metabólicas que harían solo alguno de estos ácidos grasos. Cuando nosotros pensamos en el linolénico, el 18,3, ¿sí? Nosotros vemos que, de nuevo, primero tenemos que generar estos intermediarios, estos ácidos grasos conjugados del linolénico, que normalmente no se conocen la función, que siguen siendo isómeros, para después convertirlos en varios pasos, o sea, vamos a hacer 18,2, muchísimos intermediarios, y después los 3 productos finales que tenemos, ¿sí? Van a ser trans 15, cis 15 o trans 11. Y fíjense, ¿sí? Que ya sea el linolénico como el linoleico, los dos nos van a dar, o podemos obtener desde el proceso de bihidrogenación, ¿sí? El trans, disculpenme, pero perdí acá, trans 18,1, ¿sí?
de nuevo, vienen tanto del linolénico como del linoleico. Ahora, si nosotros pensamos en el CLA trans 10 cis 12, y este lo recalco porque este es el que produce el síndrome de la caída de la baja lechera. Solo viene del precursor del linoleico, nunca del linolénico o nunca del oleico. ¿Sí? Entonces, si nuestra dieta tiene linoleico, puede producir el CLA bueno, por así decirlo, o el trans 11-18-1, pero también puede producir el trans 10 cis 12. Si nuestra dieta viene del linolénico, nunca vamos a producir el que produce la bajada de la grasa butirosa. Entonces piensen cuando estamos dando de comer una pastura, acuérdense en el gráfico de la composición de ácidos grasos, la pastura es rica en linolénico. ¿Sí? Es muy difícil que nosotros podamos llegar con pastura a producir un ácido graso que tiene un efecto deteriórico en la producción de leche, en la producción de grasa de la leche. ¿Sí? Bien. Este proceso de bifideración lleva dos grupos bacterianos, que normalmente se separaron en grupo A y grupo B, que no importan exactamente las bacterias, sino esta división. El grupo A, en el 18.2, en el linoleico, ¿sí? Linoleico, no linolénico, disculpen acá, linoleico, es el que hace el primer paso de isomerización y bihidrogenación. El B es el que hace el segundo paso de la hidrogenación. Lo que tiene es que el grupo A trabaja mucho más rápido que el grupo B. Y el grupo B se inhibe con pHs bajos. Entonces, si nosotros tenemos una dieta que tiene mucho grano o mucho aceite, lo que vamos a hacer es que el A siga trabajando continuamente, lleguemos hasta esos intermediarios y al bajar el pH es que se muera el grupo B, que se mueran los de abajo y se genera una acumulación de estos intermediarios. Entonces eso hace una acumulación del ácido graso vaccínico, que es el trans 11-18-1. ¿Sí? Entonces, si nosotros separamos el linoleico, cómo se metaboliza, de nuevo dijimos que el grupo A hacía esa primera hidrogenación y isomerización. Entonces, el grupo A genera muchísimo cis 12 trans 11 y este es ruménico, ácido graso ruménico o vaccínico. ¿Sí? Pero si nosotros bajamos el pH o aumentamos la cantidad de lípidos, este grupo desaparece. Entonces, en lugar de tener una bihidrogenación completa, ¿sí? Lo que se pasaría, tendríamos una bihidrogenación incompleta acumulando trans 11-18-1. ¿Por qué creen que explico tanto esta acumulación y este tipo de pasaje de bihidrogenación? Cuando ustedes leen el nombre completo del ácido graso, ¿qué les llama la atención? Sin hablar de CLAs o de ácidos conjugados linoleico. ¿Qué hay en el nombre de estas moléculas que hoy por hoy a nosotros nos llama muchísimo la atención? Y si alguno se quiere sacar no sé si Juan los deja, pero si Don Testa Sí, les permite están todos habilitados para activar para su hablar. micrófono. Gracias, Juan, qué bueno que sos. Soy, Con Juan tenemos mucha confianza, los que no conocen el- en este tema, Ale, te voy a hacer unas preguntillas. Así Sí, que, ahora no sé si vos puedes preguntar, me parece que la charla era para el resto de la gente, pero bueno, no importa. Em, vamos, gente, interactúen, buen día a todos. Si ustedes leen eso, trans 11, cis 9 trans 11, ¿no se le ponen los pelos de punta? Y vamos a pensar un poquito más. Más adelante lo voy a explicar un poco el bien que, pero acá es donde nosotros tenemos que empezar a pensar en nuestra industria y la importancia de conocer todo lo que venimos hablando hasta ahora para poder defenderla. Pero Juan, sí, dale, si querés hablar, ya que no te cuesta. Tomo la posta. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Que muchos productos
te dice libre de grasas trans. ¿Y por qué eso? ¿Por qué muchos productos dicen libres de grasas trans? Porque, por lo que yo tengo entendido, son grasas precursoras de disfunciones que dan cáncer o Cancerígenos. enfermedades, claro. Tal cual, Eso es tal cual. Y ese es un gran problema. Nosotros, la industria de producción animal, sobre todo la bovina, nos vienen castigando continuamente. El calentamiento global son culpa de las vacas. El cáncer de colon, culpa de las vacas. Y claro, ¿cómo no hacer si producen grasas trans? Bueno, y aquí es donde nosotros tenemos que salir a defender la industria y conocer un poco más todo esto. Y al final, no sé si llegaré hoy, si no, la charla que viene, vamos a hablar un poco de esto de los trans, de dónde vienen, cómo se forman y por qué tenemos que a lo mejor, para no generar problema en la sociedad y no dar un doble discurso, llamarlo vaccínico y ruménico en lugar de los LA como tendrían que ser llamados. ¿Sí? Juan, dale, ¿cuál era tu pregunta? Ale, vos decías que, bueno, se forma el CIS-9 trans 11 o CIS-10 trans 12. El CIS-10 trans 12 es el que está asociado más a la caída de grasa en leche. Sí. ¿Sí? Y esa formación digamos, ¿es igual o se puede que se forme más uno que otro o, o no? Lo que tengo entendido que depende de muchas cosas. Y eso vamos a charlarlo cuando vayamos, creo que la clase que viene, la charla que viene o la otra. Pero normalmente, si vos tenés poco lípido y un pH relativamente asociado a consumo de forraje, el que vos vas a tener, y déjame vuelvo para atrás. Espera que lo dejé todo pintado. Cuando vos normalmente tenés, perdóname, quiero sacar la pintura, pero voy a tener que ir a otro recurso. ¿Sí? Cuando normalmente vos tenés una dieta balanceada desde el punto de vista, ¿no es cierto? Balanceada no nutricionalmente, pero balanceada pensando en una dieta en base a forraje, por cuestiones del pH ruminal, porque hablan de grupos bacterianos, ¿no es cierto?, que te hacen este primer paso y el segundo paso. Pero dentro de esos grupos bacterianos tenés distintos tipos de bacterias. Entonces, en pH es más bien de dietas, y entre comillas lo pongo, celulolíticas, vos vas a tener la formación más del trans 11. Sí, CIS-9 trans 11, o del trans 11 en sí. Cuando empezás a saturar el sistema con lípidos o bajar mucho el pH, se empieza a generar mayor cantidad del trans 10 cis 12. ¿Sí? Entonces, y el problema, de nuevo, el problema no es que se te genere, el tema es que se te elimine. A mí no me molesta que se forme algo si yo después lo voy a estar sacando del sistema. Sí, es como de pronto barrar la casa. Bueno, sí, que entre tierra, después la saco. El tema es cuando eso sería una mancha permanente que queda como una rayón en una pared de un nene. O sea, no me molesta un poquito de sucio, pero viene un nene con un indeleble y te raya la pared y te queda para siempre ahí. Esto es lo que estaría pasando si nosotros tenemos esta acumulación. Entonces, lo que nosotros tenemos que permitirle al sistema es, o que no se forme, ¿sí? Sacando el precursor, o generar un sistema que haga que esa acumulación se termine yendo a 18,0. O podemos permitir este paso intermedio porque en definitiva el organismo esto lo utiliza para energía y esto lo utiliza desde el punto de vista metabólico. Lo vamos a ver ahora. Después sale, ¿Sí? desde el punto de vista por ejemplo, te encontrás con una situación de caída de grasa en leche o la inversión de grasa-proteína, que también es frecuente. Sí. Esa situación, más allá de que sabemos que ahí está pasando el trans 10 y 12 para generarlo, nos tiene que dar alguna alerta sobre salud ruminal o sobre el ecosistema ruminal, es decir, ¿el ecosistema ruminal está trabajando bien?
¿O yo puedo Mirá, inferir que no? ahí yo creo que puede llegar a ser un debate medio filosófico. Entonces, al ser filosófico, deja de ser la realidad y pasa a ser lo que yo pienso, ¿no? Pero nosotros llevamos a ese sistema de invertir la grasa y la proteína, no nos lo llevemos al problema extremo, vamos a algo medio. Porque estamos pasando de producir 25 a 35, 40, 50 litros. Entonces, sí, mirá, me bajó, me cambió la relación proteína-grasa. En parte es este síndrome de baja de la leche, o sea, estás produciendo menos síntesis de novo de grasa. Pero el total de grasa que estás formando es mucho más porque hiciste de 25, pasaste a 35, 40, 50 litros de leche. Entonces, sí, estoy teniendo una situación que no es la ideal para lo que pensaba yo ese rumiante, pero si yo trato de llegar a esa producción de leche, la única forma que voy a hacer es conseguirlo de esa forma, ¿no es cierto? Ahora, vos fíjate que en esto hablé de aumentar de 25 a 40 litros de leche. Sí, genéticamente todas las lecherías, todos los tambos que tienen en Argentina van a tener un potencial de producir 80 litros en pico. ¿Y por qué lo sé? Porque es lo que están produciendo acá. Y la genética no cambia tanto. El tema es el manejo y la alimentación que no nos permiten llegar a ese pico tan alto. Entonces, si yo estoy teniendo un cambio en la relación energía-proteína, pero estoy aumentando 1/3 la producción del rodeo, y sé que estoy poniendo el sistema al límite, ¿sí? Pero es es un riesgo. No sé cuánta de la gente que está acá es asesores técnicos de empresas y agarran el auto, como le dice el doctor Mattioli, y los valija. Y tienen que ir de un campo, otro campo, otro campo, otro campo, y visitar varios campos. Y les dan un golcito 1.6. ¿Sí? Y agarrás y manejás ese golcito a 160 kilómetros por hora. Las posibilidades de que te pongan una multa y se rompa siempre van a ser más altas, pero es el riesgo que la gente cubre para poder hacer 3 o 4 campos en un día en lugar de hacer 2. Lo mismo pasa con la nutrición acá en la vaca lechera, donde nosotros queremos aumentar, generar de esa vaca normal a una vaca Fórmula 1, vamos a poner esa mecánica del rumen a trabajar al límite. Entonces, ¿es un problema? No sé si es un problema, pero nos pone al límite. Nos está diciendo que si nosotros tenemos un mal manejo, se nos va un poquito la mano en un grano, estamos a un pasito de un problema de enfermedad ruminal. Si vos tenés un tambo que está produciendo 25, 26, 30 litros y viene con una buena relación, o sea, más grasa que proteína, la misma cantidad de grasa, y de pronto se te invierte, si no hiciste nada, sí es un excelente indicador. O sea, si no hiciste nada que esperabas cambiar, porque eso se está marcando que vos tenés de alguna forma acumulación de estos productos. Normalmente se da o mayor cantidad de lípidos o disminución del pH. Una de las discusiones que yo tuve con amigos míos en Argentina y Alejandro Paladino y yo estábamos de un lado y muchos de los asesores del otro lado, y me enseñó a escuchar y dice, sí, pero yo tengo el problema cuando empiezo a hablar de una alfalfa fresca, ¿no es cierto? Un rebrote de alfalfa me produce, y si te pones a pensar el tipo de ácidos grasos de la alfalfa, no deberían generarte el problema. Y eso lo vamos a hablar un poco cuando hablemos bien de grasa de la leche, ¿no? No deberían generarte el problema, pero se te está dando, claro, porque otra de las cosas que tenemos que pensar es esa alfalfa forraje, que la consideremos forraje, el tipo de pH que genera es muy digestible. A su vez, nosotros tenemos que ver, bueno, si da más linolénico que linoleico. Bueno, pero la dieta tiene linoleico y estamos totalmente produciendo un aumento en la cantidad de lípidos, ¿sí? Y disminuyendo el pH, entonces nos genera que se generen algunos de estos productos, ¿sí? Entonces, de nuevo, no sé si te contesté la pregunta, Juan. ¿Es un buen indicador? Depende de la situación que tengas y el objetivo que tengas. Perfecto. ¿Sí? Ahí en el caso de los intermediarios del 18.3, entiendo que todavía tenemos ahí
una especie de agujero negro o... Ahora vamos a ver, el agujero negro es si estás mirando nada más que por un microscopio. Cuando conozcas la galaxia te vas a asustar. Creo que son 5 diapositivas y charlamos un poquito de eso. ¿Sí? Listo. Bien, fíjense, ahora nosotros empezamos a hablar con el tema de humanos y salud. Nosotros producimos alimento, en definitiva. Nosotros le damos de comer una vaca, le damos de comer un novillo, una vaquillona, pero lo que producimos es alimento. Y es un alimento, nosotros queremos que sea apetecible por el consumidor. Hoy por hoy, al principio los lípidos eran una porquería, todo el que comía lípidos se moría, era peor que la sandía con vino. Y siempre el saturado, mucho peor, hay que comer aceite de pescado, aumentar los omega 3 en la dieta. Ahora, si nosotros pensamos de nuevo en esta evolución del rumiante en consumir forraje, esas bacterias ruminales que se adaptaron durante años y años y siglos a ese ambiente, posiblemente nunca comieron pescado. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver de la biohidrogenación del aceite de pescado y la función del aceite de pescado, ¿sí? Primero son cadenas mucho más largas, mucho más insaturadas, 5 a 6 doble enlace, o sea que imagínense esa molécula cómo se va a ir doblando, ¿no es cierto? Cada doble enlace es una dobladura, una doblez, un doblez, ¿sí? Ahora, cuando los trabajos que hay dicen que no, que la bacteria no lo reconoce y no lo puede hidrogenar, otros dicen que es muy poca. Lo que sí son muy tóxicos para el ambiente ruminal, porque generan esa toxicidad para la bacteria que la bacteria no puede mantener su fluidez de membrana. Con respecto a lo que decía Juan, es todos estos intermediarios de los 18.3. Fíjense, estos fueron y no es por nada importante, pero son de pronto, yo pongo trabajos que hice no porque sea mejor, sino porque yo sé dónde están los datos y es más fácil para mí buscarlos, ¿no? Entonces, suplementos, un producto similar a lo que es el Megalact, ¿sí? Se llama Energy 2, que son ácidos grasos, sales de calcio de aceite de palma, o aceite de calcio que tenían aceite de pescado. Fíjense que cualquiera de los dos suplementos, ¿sí? El total de ácidos grasos que aportaban es entre 14 a 16 ácidos grasos. Cuando nosotros midimos en plasma, fíjense que midimos más de 37 tipos de ácidos grasos. O sea que empiezan a ver, y déjenme buscar el lapicito para marcar un poco más. Fíjense que empezamos a tener varios tipos de CLA con distintas moléculas. Tenemos un montón de 18-1, ¿sí? Los cis, todos intermediarios de todas estas moléculas, y después lo vamos a ver un poco más en un ejemplo en leche, ¿sí? Son productos de esta biohidrogenación. Es muy posible que muchos sean simplemente energéticos. Hay muchos que van a tener funciones metabólicas. Otros que se están estudiando muchísimo ahora son estos ácidos grasos de cadenas impar, el 17, ¿sí? Y el C15, iso y ante. En definitiva, nosotros pensamos que las bacterias ruminales, las bacterias producen, ¿sí? Ácidos grasos volátiles. Hay algunos grasos volátiles que son ramificados. Si la bacteria toma ese ácido graso ramificado y empieza a producir, a elongarlo, ¿sí? Genera estos ácidos grasos ramificados, ¿sí? O sea que son 14 y uno para un lado, y si es 14 y uno para el otro, la ramificación, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con el 17. Son moléculas que ya tienen una función distinta. Esto en plasma, ¿sí? Miren lo que pasa en leche, ¿sí? Tenemos todos de nuevo, todos estos ácidos grasos de cadena corta o media que sintetiza el animal en sí, ¿sí? Más de 49, y pongo más de 49 porque nosotros muchos de los CLA los agrupamos en otros, ¿sí? Porque nos da tan poquita la concentración que es muy difícil separar uno de otro, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver en los productos de rumiantes como lípidos, no tenemos la básica, la clásica dieta que podríamos separar el humano en el aceite de pescado, perdón, aceite de oliva que tiene 2 ácidos grasos, el aceite de maíz con 3 tipos de ácidos grasos. Cuando nosotros consumimos productos de rumiantes, tenemos más de 50 tipos de ácidos grasos y muchos con funciones metabólicas. Ya vimos un poco algunas palabras que nos pueden llegar a asustar, como todos estos trans, y vamos a ver un poco.
¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer, esta biohidrogenación forma productos intermedios, ¿sí? Que se absorben y lo que se absorbe, lo que veíamos en el plasma, nunca va a tener nada que ver con lo que estaba en la dieta. Es más, según el pH de la dieta, o sea, dos dietas con el mismo perfil de ácidos grasos, pero que generan distinto pH ruminal, van a producir dos perfiles distintos de grasas que se absorben, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a ver en la diversidad de lípidos y los vemos como moléculas bioactivas, los productos de rumiantes son los más ricos, si nos permiten obtener cuestiones que ni sabemos que son buenas todavía, ¿sí? Este último punto, castigan continuamente a los lípidos, pero cuando hablamos nosotros en grasas de rumiantes, sí, tiene muchas grasas saturadas, eso es verdad, pero tiene un montón de productos también que son pro en salud humana, ¿sí? Bien, esto entonces con biohidrogenación. El tercer paso, y este creo que es el que más me gusta discutir y el que quiero enseñar más que nada, es la saponificación, ¿sí? La saponificación, sí. En el calor, o sea, no midieron lo mismo, la misma cantidad de ácidos grasos, pero en una leche comercial. No, cambia. O sea, Perdona, déjame que te muestro. Esperá. Este era calostro, ¿sí? Y en este calostro nosotros, en este estudio yo hago mucho programación fetal y vamos a ver un poco más adelante qué, ¿sí? Pero entonces nosotros habíamos suplementado con ácidos grasos de cadena larga durante la gestación, ¿sí? Y lo que medimos es, y la gráfica de la leche la tiene, pero después de la suplementación todos pasaron a la misma dieta. Entonces con el tiempo habían disminuido, porque no estaban en la suplementación los de aceite de pescado, o sea que la leche no tenía aceite de pescado porque no estaba en la dieta, pero sí habíamos cambiado una modificación en algunos de ácidos grasos de cadena corta y de cadena larga, comparando la leche con el calostro. El tema es que no me quise ir mucho más adelante en este estudio en particular, porque no habíamos suplementado el aceite de pescado mucho tiempo, digamos, ni bien parió, dejamos de suplementar, entonces por eso medí la concentración del calostro. Pero el perfil de ácidos grasos en el calostro va a cambiar muchísimo digamos, en relación a la leche, sobre todo también depende de la fuente energética. A medida que pico de lactación, muchos de ácidos grasos, sí, muchos de esos ácidos grasos en una vaca lechera van a depender de acá, de esta síntesis de novo. Sí, porque, al principio de lactación muchos de los ácidos grasos van a ser todo lo contrario. Déjame sacar al principio de la lactación muchos van a ser de este grupo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el animal está movilizando tejido de reserva, ¿sí? Perdiendo condición corporal para obtener energía, y esos ácidos grasos van a ir a formar la dieta. Cuando a medida que pasa el periodo de lactación, que empieza a haber un excedente de energía, empieza a haber síntesis de nuevo de ácidos grasos, ¿sí? Entonces te cambia el perfil de ácidos grasos dependiendo del estadio de la lactancia también. ¿Me explico? Sí, sí, perfecto. Bien, entonces, cuando nosotros pensamos en una molécula de ácido graso, la molécula entra al rumen, el triglicérido se biohidrogena, algunos de esos ácidos grasos, los que se unieron al forraje, van a ser hidrogenados y los otros quedan formados las sales de jabones, los jabones de calcio o de magnesio, ¿sí? Esto decimos que es, de nuevo, insoluble porque tiene los dos extremos no polares, ¿sí? Al unirse. Ahora, la unión esta no es covalente, ¿sí? Es un más con un menos que están cerquita y se unieron, pero pasó un golpecito y se separó, parece un novio adolescente, ¿no es cierto? Y mucho de la fuerza de unión va a depender del pK, ¿sí? La constante de asociación. Y esa constante de asociación entre el ácido graso y la molécula de calcio depende del largo de cadena y el tipo de hidrogenación, ¿no es cierto? O sea,
cuán insaturado está esa molécula, pero a su vez la unión va a depender del medio, ¿sí? Del pH del medio que se encuentre. Entonces nosotros tenemos, según el pH, ¿sí? Cuando el pH está igual que el pK, la mitad de las moléculas están asociadas y la mitad está liberadas. Cuando nosotros tenemos los ácidos grasos estos, las sales, la saponificación, normalmente el pK va entre un 4,6, un 5,2. ¿Sí? Cuando tenemos ese pH, la mitad de las sales están unidas y la otra mitad están separadas. Cuando tenemos pHs más altos, es más la cantidad que está libre que la que está unida. Cuando tenemos pHs más bajos, es más la cantidad que está unida que la que está libre. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en un pH ruminal que difícilmente baje durante mucho tiempo el 5,5, estamos hablando de feedlot, y en vaca de leche no queremos que llegue ahí nunca, nosotros vamos a tener siempre que la mayoría de las moléculas van a estar separadas y muy pocas van a estar unidas, ¿sí? Por esta reacción, por esta característica de los pH de la molécula, ¿sí? Lo que tiene de bueno es que mientras la sal se esté formada, no interfiere en la digestión, es inerte, ¿sí? Y esto en parte, ¿sí? Cuando se separa el catión, es cuando empieza a interferir y ser bihidrogenada. Esta estructura fue lo que ayudó a Palmquist y a Jenkins, que fueron los que crearon el Megalac, ¿no es cierto?, el que los diseñaron. Es, ¿por qué nosotros no buscamos generar una saponificación, mayor saponificación, para no generar toxicidad de la bacteria del ácido graso a la bacteria del rumen? Entonces, la idea que tenían era generar una energía fría, ¿sí? Poderle darle más cantidad, hasta 10% de grasa o 15% de lípido en la dieta ruminante, sin tener los efectos de deterioro en digestibilidad y en cantidad de bacterias, ¿sí? Una de las cosas que, o sea, ese fue el objetivo por el que lo hicieron. Estamos hablando que esto fue en los 80, ¿no? Voy antes de ir a lo que quiero remarcar, una de las cosas que se hizo y el Megalac, ¿por qué se hizo con lo que se hizo? Se hizo en un laboratorio. Si en algún momento, si consigo para la próxima charla, voy a buscar la foto de Don Palmquist con su técnica, con un tacho de pintura, poniendo aceite y poniendo carbonato de calcio y mezclándolo con un palo. Así se generó el Megalac, ¿sí? Bien del laboratorio de cocina. Y la razón por... Eso pasa en Argentina nomás, Ale. No, estamos hablando de los 80, Don Palmquist. O sea, si lo buscan, uno de los, no sé, 3, 4 grandes en lípidos en rumiante. Ahora, el por qué usó aceite de palma, ¿no es cierto? Esas cosas, decís, che, ¿por qué no usaste aceite de maíz que en esta zona donde, porque Palmquist es de acá de Ohio, no es de Ohio, trabaja acá en Ohio, trabajó. ¿Por qué no usaste aceite de maíz, que es lo que te sobra acá? O aceite de soja, que es lo que te sobra acá. Y la razón por la cual se empezó eso es que él quería de nuevo este producto que era inerte, que llegue al rumen y quede una sal. Sabía que a medida que llegaba un pK, se iban a empezar a separar. Pero como el aceite de palma tiene mucho palmítico, palmítico y palmitoico, o sea, ácidos 16,0 y 16,1, esos tienen un pK más alto, están cerca del 5,2, 5,3 de pK. Entonces generan una unión muy estable entre el ácido graso y el calcio, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista bioquímico, era mucho más estable hacer eso. Lo otro, que muchos de los ácidos grasos que tienen el aceite de palma están como ácidos grasos libres, no como triglicéridos. Entonces ellos no tenían que generar la hidrólisis principal. Bien vamos a ver qué pasa, ¿sí? Y esa fue la razón. Ahora, cuando él cuando trataron de llevar estos procesos a más industriales y a ponerles otros aceites a las sales de calcio, se encontraron con un problema, que esa asociación es muy difícil de mantener como un producto estable. Y un colega nuestro, un argentino de la zona de Arias, ¿sí? Daniel Lucchini, que ahora trabaja para otra compañía, pero en un momento trabajaba con el tema de lípidos, generó una patente
para que este proceso, que era simplemente mezclado de las sales de calcio con el aceite para formar una sal, generar esa unión a alta presión y a temperatura para generar que los poliinsaturados de cadena larga sean realmente estables, porque si no son moléculas inestables. ¿Sí? Entonces eso genera un poco más lo que hoy podemos llegar a pensar esos pasantes, y ahora es lo que vamos. Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, siempre vamos a estar hablando y vamos a estar escuchando, y mucho el técnico en la calle dice son grasas bypass, grasas pasantes, ¿sí? No lo son, y vamos a ver que las figuras que yo le mostré anteriores, esas tablas con los casi 49 ácidos grasos o los 30 y pico en plasma, eran sales de calcio. Ni por casualidad puedo decir cuál va a ser el perfil de ácidos grasos en el plasma usando una sal de calcio. Sé que no voy a tener problema en digestibilidad de fibra y que puedo aumentar la concentración de lípidos en la dieta sin generar un problema. Ahora, ¿qué producto tengo cuando sale de ahí? Depende de tantas otras cosas, del pH, la cantidad de lípidos que ponga, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, una de las ventajas que tienen es que esos grasos, esos lípidos, quedan libres más lentamente. Entonces, al quedar más lentamente, las bacterias no lo sufren, entonces pueden biohidrogenarlo más rápido. Entonces, lo que está pasando va a aumentar. Una de las cosas que me olvidé de comentar es que cuando Palmquist hizo el primer experimento, él no hizo el Megalag. Él aumentó la cantidad de calcio en la dieta para tratar de proveer el ambiente natural y que se formen las grasas libres en el rumen. ¿No es cierto? Las sales de calcio en el rumen, no antes. Pero se dio cuenta que a ese pH ya empezaban separadas y ya generaban problemas. Entonces por eso se generó la sal de calcio, para que, bueno, ya que entre y se libere de a poco, no depender de las chances o posibilidades que ese ácido graso se encuentre con un calcio. Esto lo saqué de una página de Argentina, ¿sí? Lo vengo mostrando hace 3 o 4 años, ¿no es cierto? En la página argentina, ¿sí? Lo venden como grasa bypass o grasa ruminal protegida, ¿sí? Y fíjense en la descripción, ¿sí? Proceso de triglicéridos unidos a calcio para formar jabones, o sea, son sales de calcio. El aceite que usan, y déjenme ver si lo había marcado en este caso, es de soja, ¿sí? ¿Qué tiene? No sé cómo es el proceso de industrialización de este producto, pero la estabilidad ruminal de este producto, así como así, si no tuvo un proceso de temperatura y presión para generar la sal de calcio, es un producto inestable. Entonces, no solo que no es protegida, que no es bypass, porque los ácidos grasos van a ser liberados, sino que posiblemente estemos comprando gato por liebre al momento de tener los problemas de digestibilidad en la dieta, porque esos calcios se van a separar más rápido al no tener ese proceso extra. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado un poquito qué es lo que estamos, por más que sea un jabón, cuál va a ser la eficiencia de ese jabón en el rumen. ¿Sí? Entonces, no es bypass. De nuevo, yo insisto muchísimo en esto. Si las dietas fuesen bypass, nosotros tenemos, por ejemplo, y este esquema lo que quiere demostrar, la caja grande es un rumen, la línea esta es intestino delgado. Entonces, si fuesen bypass, tal cual el perfil de ácido graso que nosotros le damos llega al rumen, y de llegar al rumen como está, se va al intestino delgado. Y eso es lo que se absorbe en el animal. ¿Sí? Si ustedes están formulando y compran de nuevo un aminoácido protegido, ustedes saben que la cantidad de metionina que llega va a ser el 91 o 95, depende de la digestibilidad de eso, al intestino delgado. En estos, nosotros tenemos el rumen, conocemos estos lípidos de las dietas, estas sales de calcio, que normalmente el problema son los insaturados. Cuando llegan al rumen se van a separar, algunos van a formar parte de los lípidos de las bacterias, otros se van a adherir a partículas de alimento y van a ser bihidrogenados y formar ácidos grasos saturados, pero otros se van a unir a sales o magnesio, estas sales, ya sea de los insaturados o de los saturados, cualquiera de los dos en el caso ruminal, que según el pH, nosotros vamos a conseguir la liberación de esas sales. Entonces, este ciclo, por supuesto, ¿no es cierto? Es, si fue bihidrogenado, puede ir para un lado,
el saturado nunca va a volver a hidrogenarse. Entonces, cuando empezamos a ver en el intestino delgado, nosotros vamos a tener algunos de esos lípidos que vinieron de la pared celular, otros que vienen ya de las sales de calcio, de lo que sea, saturados o insaturados, como a su vez también tenemos directamente saturados que salen del rumen. Fíjense, y este paper es de Susan Duckett, de Carolina del Sur, una de las personas que más trabaja en lípidos, es más, creo que fue la directora de tesis de Enrique Paván, del INTA, ¿sí? Pero es una de las personas que más trabaja en lípidos en bovinos de carne. Entonces, lo que hicieron fueron dar de comer distintas fuentes de aceite de maíz, ¿no es cierto? Ya sea en el maíz, y esto lo consumían en gramos por día, le daban de comer maíz alto en aceite, entonces fíjense cómo la cantidad de aceite aumentaba, o lo que hicieron era darle directamente de comer el aceite de maíz, ¿no es cierto? O sea, suplementar el maíz con aceite para ver si la forma de donde venía tenía algún cambio. O sea, esto es tal cual, no son ácidos grasos de calcio, es lo que está en la dieta. Fíjense cuando miran el porcentaje de biohidrogenación. El 18,1 como tal, el 65% es biohidrogenado. O sea, que solo queda sin biohidrogenarse aproximadamente un 35%. Si cuanto más insaturado es la molécula, mayor es el porcentaje o la tasa de biohidrogenación. ¿Por qué? Porque para la bacteria es más tóxico, entonces trata de deshacerse lo más rápido. Ahora, cuando nosotros comparamos las sales de calcio, la tasa de biohidrogenación es entre un 40 a un 60%. Entonces, si nosotros comparamos ya un aceite de palma tipo Megalact, ¿sí? Contiene un 60% de tasa de hidrogenación, es muy parecido a lo que pasa en el maíz, al aceite del maíz. Entonces no podemos decir que la sal de calcio es un producto bypass cuando tiene casi la misma tasa de hidrogenación que lo que tendría el 18,1 del propio maíz. ¿Sí? Como para que, de nuevo, el producto de hidrogenación no es 100% efectivo en una dieta. ¿Sí? Y cuanto más aceite le pongamos, es menor. Esto una de las ventajas tiene que este 40-60% de hidrogenación se da aumentando la cantidad de lípidos en la dieta. Pero este número también va a depender de esta tasa de inclusión. Cuanto más lípido tengamos, menor va a ser la tasa de hidrogenación. El tipo de ácido graso, cuanto más insaturado tenga, nosotros vamos a estar generando más problemas en el ambiente ruminal. ¿Cuál va a ser el pH ruminal? Cuanto más ácido tenga, nosotros vamos a tener mayor formación de estos intermediarios porque estamos matando al grupo bacteriano B o estamos disminuyendo la población o actividad del grupo bacteriano B. La tasa de pasaje del alimento no es lo mismo una dieta con mucho concentrado, con una tasa de pasaje relativamente lenta, a alguna dieta que puede ser mayor cantidad de forraje con una tasa de pasaje mayor. Entonces, todo esto cambia esa tasa de pasaje o la pasaje de biohidrogenación. Yendo a otra comparación, y esto en vacas de leche en la mitad de lactancia, fíjense cómo el aceite de palma sí tiene un 45%, este es Megalact, ¿no? Tiene un 45% de 18,2. Sí, acuérdense, CIS2, CIS9, CIS12. Ahora, cuando nosotros comparamos en la leche, animales consumiendo esta leche, nosotros vemos que el 13% ya tenemos el baxénico, que no existía en el alimento. ¿Sí? 13% de los ácidos grasos. Y después tenemos otros intermediarios, que son aproximadamente un 5% de estos CLA. ¿Sí? Entonces, CLA 18,2. Vos fíjate, Juan, acá la cantidad muy poquita que se forma del 18,2 en relación el que produce la depresión de la grasa de leche. ¿Sí? En parte es porque le estamos dando tiempo a las bacterias a que hidrogenen más. Si nosotros ponemos una dieta más ácida, esta concentración disminuye y esta se empieza a aumentar. ¿Sí? Ahora, este número también es engañoso porque lo vamos a ver que esto se puede sintetizar en el organismo también. Bien. Okay. Momento de reflexión y consultas. ¿Sí? Primero, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿Comentarios? ¿Te puedo hacer una pregunta básica? Ahí va. Que Gustavo pregunte, sí.
tenía la pregunta, si tenés algún comentario con el tema de aguas duras, con el tema de los jabones y eso. Muy buena pregunta. Si vos pensás que tenés muchos carbonatos del calcio, vas a tener mayor cantidad de sal, de calcio, lo cual, si uno piensa eso, tendería a asumir que la formación de sales es mayor. Ahora, la cantidad de calcio nunca va a ser la limitante por el primer trabajo que hizo Palmqvist, estamos hablando ya en el 70 y algo, 78, con un brasilero, Matos. Ellos pusieron una dieta que tenía, creo que el 200% del requerimiento de calcio, y el ácido graso esperando que la sal se forme sola en el rumen. No pasó. Entonces, por más que estés proveyendo más calcio, no vas a estar mejorando la unión entre el ácido graso y el calcio. Eso va a depender del pH. Normalmente la cantidad de moléculas que tenés ahí son suficientes. Lo que estás haciendo, lo que estás cambiando cuando das la sal de calcio antes, es que como ya entra formada, lo hiciste por un proceso anterior, no necesitas esperar el tiempo ese a que la molécula encuentre el ácido graso y se une, y ahí es donde gana, entre comillas, el tiempo, la sal de calcio. ¿Me expliqué, Gustavo? De 10. Juan, ¿ibas a preguntar algo? Te voy a hacer la pregunta distinta, digo, porque va en relación a la que preguntó Gustavo. Cuando se forman, digamos, los jabones de calcio y de magnesio a nivel ruminal, si nos focalizamos específicamente en la formación de un jabón de magnesio, teniendo en cuenta que el magnesio se absorbe a nivel ruminal, las dietas con altos niveles de lípidos, ¿considerás que puedan generar alguna interferencia en la biodisponibilidad del magnesio? No, porque esta sal, cuando vos estás cuando llega a lo que es, vos pensás que es pH dependiente, ¿no? Entonces, bueno, llegó del rumen, se fue al abomazo. En el abomazo esa sal te quedó una piedrita, ¿sí? Porque es pH ideal. Pero después fue el intestino delgado, donde el pH, lo primero que te pasa en el intestino delgado es alcalinizar eso. Acordate que el pK de estas moléculas es ponerle 5, como muchísimo. 4 y algo, 5,2, ponerle 5. Cuando llegó ese pH de 7, ¿sí? Eso significa, y por cómo son estas funciones de los pK, y no sé quién se le ocurrió, pero bastante lógica, es cuando vos tenés a pH de 6, una molécula de un pK de 5, lo que vos tenés, cada molécula por molécula libre, por molécula unida, o sea, al pH 5, pK 5, una molécula unida, una libre, ¿sí? Cuando vos tenés pK 5, pH 6, una molécula unida, 10 libres. Cuando vos llegaste a pH de 7, una molécula unida, 100 libres. Sí, acordate que es logarítmico esto. Entonces, cuando llegás al intestino delgado, la mayoría de tus sales de calcio se van a estar, de las sales se están liberando. Entonces te queda el mineral por un lado y el lípido que va a formar la micela. Sí, por ahí, Ale, yo te lo hacía específicamente para la sal de magnesio, y teniendo en cuenta que el magnesio se absorbe por pared ruminal o en su gran mayoría, ¿no? Ahí me matás vos con el tema, vos tendrías que saber mucho más eso que yo, pensando en nuestro background. No sé cuánto del total de magnesio se absorbe por rumen, no sé cuánto se absorbe por intestino delgado. De nuevo, tenés un pK de 5. Si llegaste a tener un pH la mayoría de las sales van a estar, o sea, así como el ácido graso está unido a la sal, tenés 10-1. Entonces, podés estar bajando la biodisponibilidad, y puede ser, no creo que llegue a bajar un 10% la biodisponibilidad del magnesio. ¿Sí? Ok. Bien. Tengo una pregunta, Alejandro. Sí, Andrés, buen día. No es que se está poniendo de moda, sino que se está vendiendo en plantas de expeller, que bueno, que
que saponifiquen ese aceite para autogenerarse grasas pasantes, que viste que las venden así. Consideraciones porque todas las presentaciones comerciales, digamos, masivas, bueno, como nombraste, son de aceite de palma, bueno, ¿qué particularidades tendríamos con la de soja? ¿Qué recomendaciones así gruesas podríamos hacer? Mirá, Contra. no, nunca en contra, nunca en contra. Vos estás hablando con un tipo de lípidos que estudia en lípidos, yo siempre a favor de lípidos. El tema es lo siguiente, y pensando en el perfil de ácidos grasos, ¿no? Por más que esas sales de calcio, ponerle que no sean las mejores de todas, desde el punto de vista industrial para permitir una grasa pasante, ¿no? La sal esa de calcio le va a estar proveyendo un poco de energía. De nuevo, vos ponésle que le pone, no sé, Juan, vos habrás tenido una experiencia más con eso allá, y a lo mejor Andrés vos también, le incluyen a un 2% de la dieta, nunca mucho más, estás poniendo un poquito más de energía, estás sacando un poquito de almidón. Entonces, el tema es, bueno, ¿cuál es tu dieta base? ¿No es cierto? El lípido no te va a resolver ningún problema, pero te los va a poder crear. Es como, no sé, la frutilla del postre, o la cerecita en la punta del helado. La cerecita no te va a dar muchísima más energía que todo el resto del helado. Te lo va a hacer más rico, te va a mejorar un poquito, el problema es el resto del helado. Entonces, esa dieta base que el animal está teniendo, ¿está bien manejada? ¿Cuántos almidones tiene? ¿Vas a correr el riesgo de producir un problema como la depresión de la caída de la vaca de la grasa de la leche cuando no lo tenés? Lo otro que tenemos que tener en cuenta, nosotros siempre pensamos en energía, ¿no es cierto? El lípido, una energía fría. ¿Qué costo tiene esa sal de calcio? Y hoy, digamos, y ahora vamos a trabajar simplemente esta energía, después vamos a ver que, de nuevo, que hay mucho más detrás de eso. Si podemos sacar efectos beneficiosos, como también hay efectos detrimentes por usar estas cosas. Y me adelanto un poco a una de las charlas, pero el grupo de Florida con Thatcher y Staples y Santos, y tres investigadores que uno de los pocos grupos que conozco donde gente de reproducción y nutrición trabajaron juntos, demuestran que hay momentos en la gestación o principios de lactación que una grasa de aceite de soja es buenísima, ¿sí? Porque te va a permitir que, por más que no sea mucho, algún omega 6 pase. El omega 6 es proinflamatorio. Entonces, vas a estar generando una inflamación o estás promoviendo la producción de moléculas proinflamatorias. De nuevo, no es inflamatorio. Genera moléculas proinflamatorias al periparto, posparto. ¿Eso qué hace? Aumenta la cantidad de prostaglandinas, ayuda a limpiar el útero, por así decirlo en malas palabras. Ahora, lo que también encontró ese mismo grupo es, eso lo haces el primeros 60 días. Después, o inclusive el primer mes, después de eso ya empezás a cambiar la fuente y es donde ellos promueven el uso del aceite, de las sales de calcio y aceite de pescado. ¿Por qué? Porque eso te genera la formación de moléculas antiinflamatorias, ¿sí? O de modulación de la inflamación, que a su vez tiene un efecto positivo en la reproducción. Entonces estás cambiando el perfil de prostaglandinas, estás cambiando el nivel de inflamación y estás promoviendo a la reproducción. Entonces, si nosotros vamos a usar simplemente grasas por una fuente energética, ¿a cuánto estás pagando en relación al resto de tu dieta base? ¿Sí? Estás promoviendo por porcentaje de unidad de energía, ¿sí? Solo un medio punto más. O sea, si vos das un 1% de grasa, la dieta te aumenta medio punto más. Ponele que das como mucho 2% de grasa, ¿sí? Aumentaste un 1% de la dieta, 1% de la energía de la dieta. ¿Cuánto más te costó esos 2% de grasa? Ahí va la otra pregunta, es decir, ¿hasta qué punto conviene saponificarla o no darla así sola? De nuevo, ¿qué tipo? Si vos tenés
ponele que, de nuevo, y esto empezamos con todos los problemas de manejo, decir, bueno, ¿quién te hizo el silo de maíz? ¿Cuán bueno estaba? El silo de maíz fue un silo que en realidad te lo pasaron, se secó un poco y te lo tuvieron que picar más para que se pudiera hacer un silo, entonces te va a tener una digestibilidad, un procesamiento del silo mucho mayor. Entonces vos sabés que tenés más riesgo del problemas de pH y ahí tratá de usar la sal de calcio porque seguro que el aceite va a tener más problemas. Pero de nuevo, a lo mejor te hubiese convenido pagar ese extra en un buen contratista que te lo hiciera a tiempo, o pagarle a extra contratista para que te hiciera el silo de maíz cuando estaba a tiempo, antes que quedar último en la fila. ¿No es cierto? Y acá es donde los grandes tambos también, o los grandes productores, siempre salen ganando, porque tienen esa capacidad de negociación con muchos de estos para el alimento base que sea mucho mejor. Entonces, yo creo, y lo vamos a ir viendo no sé si se acuerdan, ya no la tengo a la del esquema, todos los procesos que hay. El grupo de Santos, como ahí en Florida, como otro brasilero que ahora está en Texas, en carne, el grupo mío demostró que si damos en vaca seca, poliinsaturados, que puede ser de soja, ¿no? Tenemos una mejora en la performance de la hija, ¿sí? Esto de programación fetal. Entonces, ¿y a qué costo? Y, no sé, darle un aceite a una vaca seca, para la gente es un costo que ni loco lo va a hacer si no ve un efecto productivo. Bueno, no vamos a tener un efecto productivo, pero la hija te produce un 10% más. Bueno, hay que ver si llegás con la situación económica a la producción de esa hija. Cómo es el manejo de esa hija para que maximizar ese potencial. Pero de nuevo, yo no creo que haya un producto malo. Yo cuando ponía eso no era para decir no usen. Tengan cuidado que no es una grasa bypass. ¿Sí? Tengan cuidado que si el sistema no está funcionando bien, estás poniendo un problema porque no hace tal cual lo que esperás que haga. No quiere decir que no sea una buena solución. De nuevo, no sé cuánto están por tonelada, cuánto te cuesta la sal de calcio y cuánto te cuesta el aceite. Posiblemente sea mucho más barato el aceite. Pero entonces para eso también la gente dice, pero ¿por qué no pones un poquito de poroto de soja? Que tenés la proteína, y te ahorrás todo. No está mal tampoco. El tema es cuánto va a ser el porcentaje total de la dieta, cuál va a ser la digestibilidad de esa dieta, cuál es la posibilidad de tener problemas por todo este metabolismo ruminal. Así que, Ale, desde el sí, punto Juan. de vista energético, el kilo de maíz hoy nos cuesta 20 centavos de dólar, a dólar oficial, ¿sí? Yo no... Bueno, pero a dólar y dólar el otro también va a ser a dólar oficial, así que la comparación es la misma. Y el mercado de grasas ronda entre el dólar y el $1.50. Es decir, Bien, ahí tenés la respuesta, o sea, te conviene... un 650% de incremento de costo. Entonces, ahí donde lo pensás desde el punto de vista energético, es lo peor que podés usar. Ahora, si vos lo vas a estar usando como un modulador del metabolismo, a muy poquitas dosis, nosotros, el primer trabajo que hice acá cuando llegué a Ohio, usamos 0,39% de la dieta. Cuando yo saqué el cálculo de cuánto la gente se me cagaba de risa, y perdón el francés, pero flaco, menos del 5%, 0,39% en la dieta, no lo uses. Y yo digo, espera, la cuenta es, el 40% de estas moléculas va a pasar sin tal cual. Entonces, yo necesito 18 miligramos por kilo metabólico para tener un efecto según lo que yo vengo leyendo en literatura humana. Teniendo una tasa de digestibilidad de un 90%, una tasa de hidrogenación de un 60%, ¿cuántas moléculas necesito por peso vivo? Llevando eso a hacer una ración, a poder extrapolar, la 0,39% de la dieta. Entonces, cuando empezás a poner el costo de esa cantidad, 0,39 sí, alguien puede pagarlo, porque es tan poquito que no nos genera un mayor número. Nosotros vimos que por dólar invertido teníamos un retorno de $12 en programación fetal. De nuevo, porque era muy poquita la cantidad que ponías. Estás hablando de unos 100 gramos, más o menos. Depende del modelo animal. Digo, en vaca lechera. Poquito más sería de 100 gramos, creo que son 200, también dependiendo de la tasa de consumo. Comen mucho tus vacas lecheras. Producen mucho.
Pero bueno, Alejandro, sí, Andrés. y complicando esa pregunta, esas plantas de Speller se han tecnificado, producen biodiesel y se quieren sacar el glicerol de encima. Y eso lo saponifican. ¿Es glicerol saponificado? Sí. No, la verdad, ahí no tengo ni idea. El glicerol, sí, fuente energética, hay muchos trabajos. Acá se empezó con el tema también del metanol y todo el glicerol, la formación. Sé que hay trabajo, sé que hay porcentaje en tasa de inclusión. Si realmente querés datos, hoy no te los puedo dar porque te tengo que mentir, porque no es el área de trabajo yo directamente, así que tengo que buscarlo. Pero creo que el glicerol, entre glicerol y sales de glicerol, no creo que haya tanta diferencia en digestibilidad Eso ruminal. es lo que pienso. En un firlo lo tenemos de residuo eso. Y bueno, se le pone los novillos. Y a veces llega al 0,5% de la dieta, otra vez al 1%. Realmente, porque es variable. Y lo tiramos ahí, no queda otra. Y bueno, no pasa nada. Digamos, ni nos No, conviene por bueno, costos saponificarlo por los costos. Ni al pedo. ¿sabés por qué te digo el saponificarlo? Digamos, si la empresa te lo da saponificado, lo único que estás mejorando, vos pensás que en La la dieta de producción de calcio. feedlot, la relación calcio-fósforo siempre está a favor del fósforo. Entonces, lo único que te mejora es mejorar la Decímelo, sí. relación calcio-fósforo. O sea, pensando así en estructuras grandes, ¿no? Sí, Estás sí. mejorando la cantidad de calcio. Viste que a nosotros, por ejemplo, en estos casos, muchas veces los controles que usamos también es otra sal de calcio, porque para llegar a concentraciones de calcio similar y no decir que la diferencia es por, claro, uno diste calcio y en el otro no, nos cuesta muchísimo conseguir de aumentar la cantidad de calcio a similar cuando pones un 2%, un 3% de la dieta. ¿Sí? Pero bueno. No, pero ahí empiezan los costos. Realmente como quintuplicado el costo de ese glicerol meter el calcio, pero te lo doy con conchillo carbonato. Sí, bueno, otras cosas que tenemos que tener en cuenta también es el manejo y el almacenamiento, ¿no es cierto? Un aceite de soja no podés almacenarlo en cualquier lado. Una sal de calcio de soja es más fácil de almacenarla. Eso es verdad. O vendible. Sí, sí, la podés cargar en cualquier camión, la podés poner en bolsa. Entonces, esas son cosas también que te genera en el mercado. Ahora, Juan, me parece que el costo de la sal de calcio, estoy pensando en los costos nosotros acá. Yo pago $2 por kilo, creo que es. ¿Sí? O cada 100, 2 cada 100. Déjame te lo paso, pero de la de aceite de pescado. La de aceite de palma cuesta una centésima parte de eso. Entonces me parece que hay algo en el proceso industrial que te está cambiando mucho tu costo. ¿Vos decís lo que yo te dije de como precios del mercado argentino? Me parece muy caro, porque es el mismo precio o muy parecido a lo que estoy pagando yo por la sal de pescado, el aceite de pescado. Si querés te digo lo que vale un par de zapatillas. No, eso sé que es distinto. En dólar oficial, pero bueno. No, sí, está entre $1 una grasa local, ¿sí? Y $1.50, $1.70, un originario, que vos esto sabemos cuál es. Sí, el único que llega allá. Bien, por ahora. Bien. Sí, el de palma, aceite de palma. El que desarrolló Panquist. Claro, esos son a precios al consumidor, ¿no? Al TAM, Sí. que es donde van Sí, a evaluar el costo. pero bueno, bien. Seguimos un ratito más. ¿Tenés más presentación todavía? Y no sé si llegas a ver, pero yo voy por la diapositiva 32 de 68 y todavía no empecé a pensar la parte metabólica. Ok, nosotros tenemos que dejar esto a No, lo que sí tenemos creo que 15 minutos más, voy a hablar medio rápido el tema y podemos retomar esto en la charla que viene, pero lo de nuevo de lo de los trans, ¿no es cierto? Y esta pregunta se las dejo y la espero que vamos a charlar más adelante, ¿no? Pero si la vaca bihidrogena o el rumen bihidrogena, si la mayoría de lo que llegan son 18,0,
¿cómo hace la vaca para tener ácidos grasos esenciales? Si nosotros sabemos que el araquidónico es esencial, si el linolénico es esencial, ¿cómo hace? El 70% de los lípidos en la bilis son linoleico 18,2, esencial, ¿sí? Pero se me hidrogena la mayoría. ¿Cómo hace para llegar? Y eso lo dejamos pensando y vamos a charlar un poquito en las próximas clases. Vamos a hablar de los CLA. ¿Qué son los CLA? Esto es medio rápido. Juan, después si querés yo te puedo pasar la presentación para que la distribuyas sin ningún problema, ¿sí? Pero bueno, al principio estaban tratando de estudiar por qué cuando se hace un asado, en definitiva, se producen moléculas cancerígenas. Y se dieron cuenta que cuando los lípidos venían de bovinos, la grasa, el cómo se cocina acá, era menos carcinogénico que cuando venían de cerdo. Entonces ahí se encontró, ¿sí?, que estos efectos, y esto era el del 79. En el 87 recién se pudieron agregar o asociar que estos CLA, que se conocían desde hace muchísimo tiempo, o sea, desde la bioquímica se sabía, pero recién en el 78 fue lo que se puso en conjunto, el por qué la grasa cocinada de bovinos era menos cancerígena que la de otras especies. Entonces, cuando empezamos a ver CLA, y CLA viene de ácido linoleico conjugado, y recuérdense que es un ácido linoleico, pero cambia ese puente de metilo, ¿sí? Se empezaron a ver que, bueno, que eran anticancerígenas, que cambiaban todo lo que era aterogénico, problemas en tensión sanguínea, y eso en parte es porque regulan qué se utiliza con los nutrientes, particionan, disminuye la cantidad de deposición de lípidos, en parte también relacionado por esta partición de nutrientes, ¿sí? Ayuda al cambiar la partición de nutrientes a que la diabetes de tipo 2 no se genere, y a su vez aumenta la humedad, o sea, la grasa ideal sería en este caso. Ahora, cuando nosotros vemos en la prensa, nosotros vamos a ver que las grasas trans se convirtió en uno de los primeros o más grandes enemigos en la salud humana, ¿sí? Y si leemos las grasas trans, genera infartos, disminuye el HDL, que es las lipoproteínas buenas, aumenta las malas. Eso hace que aumenten enfermedades cardíacas. En parte, al no tener HDL, no se puede sacar la sangre, los lípidos que se acumulan en las venas, entonces arteriogénico. Entonces, cuando empezamos a leer lo de grasa trans, empieza a ser un problema para salud. Y acuérdense que de los CLA que nosotros hablamos, uno era cis9 trans 11 y el otro era trans 10 cis, cis 10 trans 12. Entonces, problemón, no, trans 10 cis 12. ¿Sí? Es más, si nosotros vemos, ¿sí? Fíjense esta de nuevo, publicidad de saqué de internet, tapas de empanadas, no, sí, de empanada. Fundación Favaloro, es buena para el corazón, 0% de grasas trans, 0% de colesterol. Yo desde el punto de vista de nutrición veo esto, digo 0% de colesterol, usa solo aceite. Si es aceite, seguro que son cis, o sea que no me está diciendo nada extra, o sea, lo que no usaron acá fueron o margarinas o mantecas, ¿sí? Al leer esto. Ahora, cuando vemos la cantidad de grasas trans, nosotros vemos que los fritos, ¿sí? O sea, vamos a McDonald's y podemos tener, depende cuándo cambiaron el aceite, entre el 0 al 35% de grasas trans. Cuando consumimos margarinas, y esto hoy por hoy está más cerca del 15 que del 25, las margarinas lo que hicieron era hidrogenar los aceites vegetales para que sean más estables a temperatura ambiente. Perdón, que sean más fluidos a temperatura ambiente, que se puedan untar. O sea, que no sean ni aceites, pero tampoco sea algo duro. Entre un 15 a un 25% de grasas trans. Los productos bovinos, 3% de grasas trans. Cuando se empezó a ver, ¿sí?, el efecto de la salud, y fíjense que estos datos no son nuevos, y son datos reales, ¿no es cierto? Tenemos, en los círculos vamos a ver los estudios que usaron ácidos grasos con grasas trans, y los cuadrados, ¿sí?, productos con ácidos grasos saturados, que ya sabían que el saturado era malo, o sea que estamos comparando el malo con el peor.
¿sí? Y fíjense, compararon en distintos productos los cambios en la relación de las lipoproteínas LDL y HDL. Esta es el colesterol malo contra el colesterol bueno, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos la relación, estamos haciendo que las grasas trans generan, ¿sí? Cuando se comparan entre ellos, siempre mayor cantidad de colesterol malo. Estamos cambiando la relación de nuevo, del malo, que eran las saturadas, al peor, que son las grasas trans. Entonces todo esto dijo, espera, estamos generando este problema cardiovascular, lo estamos dando al consumir grasas trans. Ahora, cuando eso se da todo a riesgo de cardiopatías. Entonces se tomó un grupo de la población y se separó en quintiles, o sea, un 20%, 20% en relación a la cantidad de grasas trans que venían de origen vegetal. ¿Sí? Y fíjense, uno es que no había cardiopatías y a medida que aumenta, ¿sí? Entonces fíjense que a medida que más cantidad de grasas trans en el lípido, mayor problemas de enfermedades cardiovasculares. Eso cuando los productos son de origen vegetal, ¿sí? Origen vegetal, o sea, margarina. Ahora, cuando nosotros evaluamos eso de lo mismo, pero en relación a productos de origen animal, vemos que hay todo lo contrario, ¿sí? Una tendencia a disminuir los problemas cardiovasculares. De nuevo, estamos hablando de grasas trans o lípidos trans. En parte se da por estas dos moléculas, vaccénico y el CLA, el 911, ¿sí? Entonces, las dos son grasas trans y tienen efectos beneficiosos en la dieta. El tema es que nosotros, desde el punto de vista suplementación, nosotros podemos aumentar la formación de CLA. Nosotros vimos que el linoleico, que estaba en el rumen, podía, ¿sí?, formar ruménico, que es el CLA, el cis9 trans 11, y ese podía generar vaccénico. Si nosotros frenábamos la bacteria del grupo B, el linolénico también forma el vaccénico, el CLA que queda en el rumen puede ser pasa intestino y es absorbido, el vaccénico que queda en intestino, de nuevo, rumen, pasa al intestino, es absorbido en los tejidos, y en la mayoría de los tejidos, y sobre todo, gracioso, ¿no? Pero, por ejemplo, la glándula mamaria de todas las especies tiene una enzima que se llama delta 9 desaturasa. La delta 9 desaturasa toma el ácido vaccénico y le pone un doble enlace, o sea, insatura la grasa y genera el ruménico. Entonces nosotros vemos, sí, que al producir tanto vaccénico como ruménico estamos aumentando la concentración, de nuevo, una grasa trans, pero trans buena a nivel circulatorio. Entonces fíjense lo que pasa entre la correlación de vaccénico y CLA. Y esto es en rumen con también rumen, pero a medida que aumenta uno, aumenta el otro, siempre están asociados. Miren lo que pasa cuando llevamos los animales a pastoreo, ¿sí? Eran vacas que el día estaban en una dieta, un TMR, y el día 0 pasaron a pastura. Fíjense que la concentración, y esto es de ácidos grasos en la leche, en el eje de X tenemos días que están en la pastura, pero a medida que aumenta la cantidad de días en pastura, la concentración de 18,3 aumenta en leche, pero la de CLA también. Acuérdense que el CLA, ¿sí?, en este caso venía como un producto del vaccínico, o sea que iba de 18,3, iba a 18,1, 18,1 se absorbe y en la glándula mamaria se hidrogena a formar el CLA. Este trabajo lo hizo Pankhurst y Grinari y algo muy parecido copió Gagliostro en INTA Balcarce, ¿sí?, donde cambiaban combinación de aceites, de nuevo, y esto era aceites, no era ácidos grasos, no era calcio. Entonces la dieta era un 4% de aceite agregado, y ese 4% podía ser 0%, o sea, del todo que venía de aceite de girasol, o todo aceite de pescado. Y fíjense cómo, a medida que aumentaba la cantidad de aceite de pescado y disminuía la cantidad de aceite de girasol, o la relación, ¿sí?,
entre ellos, se generaba mayor cantidad de vaccénico hasta un punto que generaba un plató y disminuía. Si nosotros comparamos eso con los CLA, es muy parecido, ¿no es cierto? Empieza a aumentar la cantidad de CLA hasta un punto que llega a plató y después disminuye, ¿sí? La pregunta es, ¿a qué se debe este efecto cuadrático, ¿sí?, cuando agregamos pescado? Por cuestiones de tiempo no voy a esperar la respuesta, sino que la comento yo, pero nosotros pensamos que cuando estamos dando, Gerardo Gagliostro lo que hizo un producto muy similar con aceite de soja en lugar de aceite de girasol. Nosotros estamos proveyendo al dar aceite de girasol, que, o sea, en este caso es la mitad de aceite de girasol y la mitad de pescado, y acá es más pescado, estamos dando unas fuentes para la formación, estamos dando el precursor para el CLA. Dijimos que el aceite de pescado es algo que los rumiantes no están acostumbrados y genera muchísimo daño en la flora ruminal. Entonces, al dar aceite de pescado, lo que está pasando es que empezamos por más que la cantidad total de aceite es la misma, empieza a dificultarse los procesos de biohidrogenación. Entonces, cuando nosotros llegamos a aproximadamente un 30, y uso este punto acá, porque acá ya vemos el punto de inflexión, todo el resto es similar, no hay tanta diferencia, es un plató. Y en costo de los aceites, una dieta que sea 1/3, ¿sí?, de aceite de pescado y 2/3 de aceite de girasol y de soja, permite una mayor producción de CLA, ¿sí? Está bien, ácido grasos trans, pero de nuevo, es el trans bueno. Y acá es donde nosotros tenemos que explicarle a la gente, ¿sí?, que el trans es como decir el apellido de la persona. Tenemos, ¿cuántos Garcías ahora en Argentina? A ver si hay algún García acá que levante la mano, no. Pero algunos de esos Garcías cantan bien y otros cantan para mierda. Entonces no podemos decir que García es un mal cantante o un buen cantante. Depende qué García. Lo mismo pasa, o sea, no podemos comparar a Charly García con Carlito García. El García que tenemos en el grupo no canta muy bien. Bueno, ahí está, Que... compará el García del grupo de ustedes con Charly García. Tenemos Pérez. Lo mismo, ahí debe ser algunos Pérez que son buenísimos y otros que no. Lo mismo pasa con los trans. Trans es el apellido, vamos a ponerle nombre. Julián, veo que tenés la mano levantada. Directamente sacá el micrófono y comentá, no esperes porque Julián, encima no veo todas las manos. Así que recibe. No, soy García, por eso levanté la mano, nada más por eso. Gracias, Julián. ¿Qué tal vos con los cantos? Arte de cantar, voy a explicar para que... Bien. Entonces, la guitarra, bastante. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros enseñar a la población, que de pronto dicen, no, pero la grasa de rumiantes tiene grasas trans. Esperá, que esos trans vienen de los CLA o del vaccínico, que en tu organismo se va a convertir a CLA, y eso disminuye todos los riesgos de enfermedades cardiovasculares. Entonces, tengamos cuidado el cómo se usa esta publicidad en contra de las grasas trans, porque nos van a atacar directamente a nosotros, cuando decir, no tomes leche, porque la leche de vaca es alta en grasas trans. Y tienen razón, bueno, pero son de las trans, perdón, me quedó muy arriba, que disminuyen los problemas de cardiopatías, no de los que aumentan, no es margarina. Come manteca, no margarina, porque la margarina te va a matar de ataque al corazón, la manteca no. Después están las cantidades, ¿no? Pero eso es secundario. ¿Sí? Entonces, con eso es lo que queríamos comentar y quería llegar hasta el momento de hoy. Ahora, no todos los CLA son lo mismo. También tenemos el trans 10 CES12, que es el que produce la caída de grasa de la leche. Cuando se den altas concentraciones en modelos de ratones, es pro-oncogénico. Desde el punto de vista de la cantidad que hay en leche, no se ha demostrado que sea así, ¿sí? Y como una de las últimas figuras, ¿sí?, vemos que, por ejemplo, acá tenemos la cantidad de dosis, trabajos donde se infundieron el 10-12 CLA,
¿sí? Vemos, fíjense lo que pasa con los LA en la leche, como que aumentan, pero ¿qué pasa con la grasa en la leche? ¿Sí? Como un porcentaje de cambio. Puede llegar hasta disminuir un 5%. De nuevo, acá estamos hablando de una cantidad en gramos por día mucho mayor a lo que normalmente podemos dar. ¿Sí? Entonces, como terminando un poco, sabemos que nosotros lo que le vamos a dar en la dieta va a ser distinto a lo que se absorbe. Y lo que quiero es que si eso quedó bien claro ahora, porque la clase que viene o la charla que viene ya empezamos a hacer, bueno, ¿qué pasa con esas grasas adentro del organismo? ¿No es cierto? Algunos pueden ser buenos, otros no, y ya los vamos a ver. ¿Sí? Entonces, sabiendo un poco esto que charlamos ahora y por la pregunta que hizo Andrés, ¿realmente nos conviene usar grasas y pónganle bypass desde el punto de vista de energía? Tenemos que buscar usar estos lípidos, ya sea sales de calcio, o si conseguimos cubrir ese lípido y que pase al intestino. Desde el punto de vista de energía, ¿conviene usar un grasa bypass? Espero que alguno me conteste, ¿eh? Vamos. No, vale, no. Nunca nos conviene. La energía en el almidón, hasta podemos comprar harina 4 ceros que va a ser más barato que cualquier tipo de lípido. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista energético, no importa. Entonces, nosotros tenemos que empezar a pensar en el lípido, como decía el título, no es solo una molécula energética. El tema es que hasta ahora no hablamos de lo que hace el lípido, más que un poquito en la depresión de la grasa de la leche, un poquito de programación fetal. Es mucho más importante, tenemos que saber esa molécula bioactiva, cuáles son y qué es lo que hacen. ¿Sí? Entonces, son importantes los lípidos en la dieta. Si no importantes desde el punto de vista energético, ¿realmente son importantes? Sí. A mí me da mi trabajo. O sea, yo les dije 15 años haciendo investigación con lípidos. Lo que quiero es mostrarle que hay ciertos momentos fisiológicos que podemos manipularlos con lípidos. Y eso es lo que vamos a estar charlando la semana que viene y la otra. ¿Sí? Juan, con eso era lo que tenía preparado para ahora. No sé si hay preguntas, comentarios, no sé si me fui del tiempo o era lo que tenías esperado en tiempos. No, a todos gracias Perfecto, por estar y vamos a seguir charlando. Espero encontrarnos la próxima vez. Espero preguntas que me maten a cuestionario, cosa de que, porque yo a veces me olvido de ponerlas acá en la diapositiva y no quiere decir que quiera esconder el conocimiento, es simplemente que no dio para ponerlo en contar la historia, pero no quiere decir que no sea parte importante. Así que más o menos en un mes, Juan, nos encontramos de nuevo. En un mes perfecto sería, en un mes clavado. Perfecto. Bien. Ya bien. está la invitación largada. Bueno. ¿Es la misma hora? Quedó 9:11, estamos a tiempo de negociar. Hora argentina, 9:11 hora argentina. Eso siempre tengo que